buenas tardes a todos. Les saluda el ingeniero Joseph Sinchituyo Gómez, presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica del Consejo Departamental de Lima. Y bienvenidos a este su programa Hidrocarburos y más, donde tratamos diferentes temas del sector hidrocarburos. El día de hoy tengo el honor de presentar a una persona que considero es un actor relevante del sector hidrocarburos, al ingeniero Miguel Salvador. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias, José. Muchas gracias. Muy amable por la invitación al capítulo. Y bueno, estamos acá para conversar y poder un poco ahondar en los temas, ¿no? Gracias, vamos a Miguel. tocar. El tema de hoy es cuál es el panorama general de la industria del GLP, básicamente orientado en el Perú. Y mi pregunta inicial, Miguel, es ¿cómo describes tú la industria del GLP en el Perú? ¿Cuál es el consumo? Si la producción actual está cubriendo la demanda, etcétera. Tus opiniones, por favor. A ver, mira, más o menos la industria del GLP en el Perú, pese a las iniciativas legislativas, las iniciativas gubernamentales y también digamos el crecimiento de la industria en general, ¿no? Por tecnologías más económicas, pese a todos estos factores, el consumo de GLP ha aumentado un 12% con respecto al año pasado en este 2025 en proyecciones al cierre y un 22% con respecto al 2024. Entonces, la demanda, o sea, la necesidad de GLP en el país está aumentando, ¿no? Ok, se indica que en promedio el 70% de la producción nacional es lo que cubre la demanda, con lo que vendría proveniente principalmente de camisea, y el resto se importa. Y a pesar de ello, el precio es como un commodity, con lo que es el indicador de Bumblebee. ¿Cómo tú podrías indicar cuando las familias, cuando hacen el GLP, el uso del GLP doméstico, ven la variación en el precio? Por ejemplo, cuando hay cierres de puertos, oleajes anómalos, etc. Sí, esa es una de las problemáticas de la industria actual del GLP, es la fluctuación de precios, ¿no? Hay muchos factores porque incluyen el que comentas, el tema de los puertos, pero hay otros más, ¿no? Digamos disminución, mantenimientos en la planta que también ha habido este año, y todos estos factores, ¿qué es lo que generan un aumento en el precio de GLP? Por muchos factores o debido a muchos puntos. Un punto es el tema de que nosotros tenemos una seguridad energética, una capacidad instalada, por decirlo de una forma para que nos entiendan los que nos están escuchando, un tiempo de vida, un tiempo de almacenamiento de combustible de GLP en promedio de 3 días a 4 días aproximadamente, ¿no? Ha habido esfuerzos importantes de empresas privadas por ampliar su cantidad de esferas, en fin, pero sí, estamos todavía muy lejos de poder tener digamos, una eficiencia o una seguridad energética en base al GLP. Pero la norma indica que la capacidad de almacenamiento tiene que estar para los 15 días del promedio del consumo de los 6 últimos meses, pero no se está cumpliendo. Sí, eso es como te digo, es una problemática de la industria como tal, pero también existen otras problemáticas u otras posibles soluciones. No solamente, si bien eso le atañe mucho actualmente el mercado de GLP está regido por una ley de libre competencia, por un desarrollo privado como tal, pero también hay opciones o mejoras que se podrían hacer, como por ejemplo el ducto, muchas veces conversado, muchas veces analizado, que debería unir Pisco con el Callao, pues donde están las mayores distribuidoras de GLP, y que eso evitaría o aminoraría el tema de esas fluctuaciones o el tema de oleajes anómalos, que es muy común, ¿no? Luego también evaluar el precio o digamos la cantidad de días en función de ayudaría. ¿Por qué? Porque el GLP que tú vas a tener en el ducto, según la última normativa que hubo de GLP para temas de almacenamiento, que nos permitía ampliar en casos de emergencia la cantidad de GLP en las líneas, la línea o el GLP que va a conducir por esta línea también nos ayudaría, porque también sería como una especie de almacenamiento. Okay. Entonces eso también ayudaría, ¿no? Son, digamos, ideas, son proyectos que están todavía en posibilidades, pero también otro muy importante es la facilidad a las empresas privadas de parte del gobierno de ajustar los tiempos
en tema de certificaciones de impacto ambiental, en tema de permisos ambientales, permisos sociales y también permisos en Sinermin para construcción, para certificación y para diferentes temas que van a ayudar a impulsar y a aminorar los tiempos de procesos y reprocesos que a veces se tienen en la parte normativa, ¿no? En la parte de la permisología. Y en ese aspecto, cuando hablamos, por ejemplo, si bien es cierto, en Lima y cuando se van a provincias el uso del GLP para el uso vehicular, ¿cómo ves la dinámica de este mercado? La dinámica del uso vehicular de GLP en Perú es muy interesante. Para que te hagas una idea, hay más de 1.500 estaciones de GLP a nivel nacional. Para que te hagas un comparativo, nosotros como empresa trabajamos bastante, digamos, dentro de la empresa donde yo lidero, el tema de consultorías en países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Y en estas consultorías, por ejemplo, para hacerse una idea, en Colombia solo hay máximo 20 gaseocentros de GLP, ¿no? En México no llegan a 200, Centroamérica hay 200 estaciones que por permisos todavía no aperturan, etcétera, etcétera, etcétera. Chile 300 y tantos. En Paraguay, digamos, tienen otra dinámica, ahí se puede hasta envasar balones en las estaciones de servicio, ¿no? No estoy diciendo que se haga acá, sino que es digamos la coyuntura. Entonces, como pueden ver, pese a todo en el Perú, está muy diversificado el uso de GLP. Haciendo un símil, la cantidad de hogares con gas natural en el Perú, estamos hablando de 2 millones, pónganle máximo 3, en el mejor de los casos que se cierren las curvas y que se llegue, pero en GLP estamos hablando de 7. Entonces estamos hablando de más del doble de familias que viven con GLP en el país, y para eso, y debido a eso, es que se ve todavía un crecimiento, pese a que tenemos gas natural, eso tampoco no hay por qué negarlo, pero la dinámica del comercio, la dinámica de la industria inclusive, todavía permite que el GLP subsista y crezca, ¿no? En ese aspecto, a veces indican que el GLP o el gas natural es sustituto del GLP. ¿Tú lo ves como un sustituto o son complementarios? Porque si bien es cierto, se habla mucho del proyecto 7 regiones para la masificación del gas natural, pero es para centros de alta densidad poblacional, mientras que el GLP es mucho más versátil para poder llegar a zonas donde no tenemos una red de ductos. ¿Qué opinas al respecto? El GLP, a diferencia del gas natural, está regido por un libre mercado, ¿no? El gas natural tiene concesiones, es otro sistema comercial, por decirlo de alguna forma, de tratar esa industria, pero en el GLP no. Entonces yo considero que debería ser un acompañamiento, ¿no? Yo tengo muchos amigos gaseros, le decimos así. Yo personalmente, ya como empresa, como persona, ya no solo me dedico a GLP, también veo otro gas natural, hidrocarburos, pero yo considero que es un acompañamiento, ¿no? El GLP es el proceso de una industria para llegar a una energía más limpia, ya sea gas natural o ya sea también GNL. Entonces, y el GLP va a ser necesario siempre en la medida de que se tiene que llevar esta eficiencia energética, porque al final estamos hablando de eficiencia energética. Entonces, esta eficiencia energética se va a llevar a los lugares más recónditos, pero no va a llegar al ducto. Gases comprimidos o gases que se puedan transportar, tal vez para algunas poblaciones no sean rentables. Entonces, hay también medidas que ha hecho el mismo Estado, como el Vale-FICE. Pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica que hacen tanques centralizados y redes tipo gas natural, pero es de GLP? ¿No? Lo tienen en Colombia, en varios municipios, hay en algunos municipios o en algunas provincias, en algunos sectores de Ecuador, lo tienen en Panamá, hace poco estuve por allá y también pude presenciar este tema, tanques de 30.000, 20.000, donde es parcialmente subvencionado por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede llegar con otro combustible. El Vale-FICE a veces es ineficiente en el sentido de que hay zonas donde no llegan, estoy hablando de zonas muy recónditas. Entonces podría ser una opción viable, ¿no? Perfecto. En cuanto, si bien es cierto, mucha de la población confunde el uso del gas natural con el del GLP, pero existen diferencias sustanciales. El gas natural tiene carbono 1 o carbono 2, mientras que el GLP es propano y butano, ¿no? Con un mayor componente de carbonos. Otra de las diferencias puede ser que el GLP es más rastrero, o sea, cuando hay una fuga se pone en el suelo, mientras el gas natural se libera al medio ambiente por su menor densidad. Voy por esa razón,
tuvimos una mala experiencia, lamentablemente, la deflagración que ocurrió en vía El Salvador con víctimas mortales. ¿Qué se ha hecho desde el momento? ¿Qué ha cambiado? Si todavía el sector sigue siendo informal en cuanto a su uso en todas las cadenas de valor de la misma. Claro, a ver, te voy un poquito acerca de la historia que yo he podido ver, que es la historia de la empresa a la cual represento, ¿no? Nosotros dentro de SEMAC, que es la empresa a la cual lidero, hemos empezado a trabajar a partir de 2013 y lo que encontré cuando empezamos, y eso nos ha ayudado a diferenciarnos, donde las principales empresas que quieren un tema de mayor seguridad, mayor respuesta y etcétera, fue que encontramos un mercado informal como tal. El mercado informal existe hasta ahora, no hay más de 4 millones de balones adulterados, ¿no? Eso es, está dentro de los reportes que se emite Sinermin, que emiten en fin los entes fiscalizadores. Pero estos 4 millones es solo un síntoma, porque también hay otros temas, ¿no? Certificaciones adulteradas. Hay empresas tipo, algunas, digamos, muy importantes del país, tipo Primax, tipo Repsol, tipo Solgas, y algunas otras más, que sí son muy conscientes de la seguridad, ¿no? Pero existen otras que no lo son tanto. Entonces, ahí sí, el tema de la seguridad como tal debe ser acompañado, uno, de una política de cada empresa distribuidora de combustible y otro de parte también del gobierno que fiscalice, pero no que fiscalice solo a las empresas que hacen las cosas bien, porque me ha pasado muchas veces que empresas que hacen muy bien las cosas, como las que he mencionado, y que tienen todos los controles de seguridad, todos los estándares, inclusive internacionales, porque digamos por la labor hemos estado trabajando mucho fuera del país y hemos visto que hay empresas acá en Perú que, por ejemplo, Gaseocentros, ¿no? Yo no conozco otro país, salvo que me digan lo contrario, y también tal vez, disculpen si no ubico el dato, pero 1.400 estaciones a nivel de Sudamérica, somos el país que más gaseocentros tiene, de GLP, ¿no? Entonces eso hace que hay empresas que tienen estándares muy altos. Pero ¿qué pasa? Viene el ente fiscalizador, no es una crítica a los entes fiscalizadores, pero sí un llamado a reflexión, que fiscalizan las empresas que se dejan fiscalizar, ¿no? Fiscalizan, piden, solicitan a empresas, más a las empresas formales que a las informales. Y los incidentes, en la mayoría de casos, han sido por empresas que están en proceso de formalización, por decirlo, porque está de moda el tema de esa palabrita, ¿no? Pero entonces yo considero que se tiene que hacer dos cosas, ¿no? Uno, subir los estándares de seguridad y que se fiscalicen los estándares de seguridad, pero que sea igual para todas las empresas actoras dentro del sector. Pero ¿qué debería ocurrir? Si bien es cierto, hay un marco normativo que permite la fiscalización y Sinermin es el ente técnico encargado de que pueda realizar esa labor, pero ¿qué está faltando para que se pueda cumplir y evitar accidentes tan nefastos como ocurrido con la deflagración en Vía El Salvador? Bueno, después de lo de Vía El Salvador, Sinermin hizo una revisión completa y de todas las fichas de registro. Las fichas de registro son como que la hoja de vida de cada contenedor de GLP, ¿no? Por decirlo en forma sencilla. Entonces, estas fichas fueron revisadas en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Si hay empresas que no han logrado su formalización, estoy hablando de estaciones de servicio, consumidores directos, estaciones de servicio que ya tienen un plan de adecuación, consumidores directos que ya tuvieron un plan de adecuación porque ha sido secuencial. Tengan en cuenta que hay empresas que tienen más de 5.000, 4.000, 3.000 tanques de consumidores. O sea, no es una cosa tampoco que se haga de la noche a la mañana, es un proceso. Pero hay muchas empresas que sí lo han logrado. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo, tanto del sector privado, porque fueron inversiones muy, pero muy potentes, por decirlo de una forma, y también del Estado, en este caso, de poder recertificar los tanques. Ahora, ¿cuál es el problema? De que esa continuidad, digamos, tenemos, en GLP en general es una mezcla líquido-vapor, ¿no? Voy a tratar de hablar en forma general para que esto pueda, digamos, como es información importante por tema de seguridad, digamos, para que todos sepan, ¿no? de qué estamos hablando. Entonces, en estos recipientes líquido-vapor, lo que se certificaba normalmente es la zona del tanque, ¿no? Que es muy importante, ¿por qué?
porque la mayor concentración del combustible está en la zona del tanque porque es el contenedor de combustible. Así es. Pero, por ejemplo, en Villa El Salvador pasó que la conexión de salida de este tanque, que es un conector, una válvula, fue la que falló, ¿no? Entonces, Oceanamín fue más allá y empezó a solicitar válvulas que sean del año, que tengan ciertos criterios de evaluación, cierta cantidad de años de antigüedad. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo desde el sector privado y desde el sector público, pero sí, desgraciadamente no es suficiente porque la informalidad dentro del GLP es desgraciadamente es un importante actor, ¿no? Sí, porque también refleja lo que es nuestra economía nacional, ¿no? El grado de informalidad que tiene nuestra economía y acompaña claramente lo que es el mercado del GLP. Tú hablabas un poco más acerca del GLP para las estaciones de servicios. ¿Y qué podríamos decir respecto, por ejemplo, a las plantas envasadoras, a los balones de GLP que tenemos en domicilio? ¿Qué está sucediendo? Porque ocurre que a veces los balones están oxidados. Sí. ¿Qué opinión mereces al respecto? Mira, básicamente el tema de consumidores y de estaciones de servicio está muy normado porque generalmente son privados. Pero ¿qué pasa con la atención al público? Que básicamente son las plantas envasadoras, tienen el combustible, lo envasan en balones y esos balones llegan a los hogares. Entonces, los balones que llegan a los hogares deberían tener una trazabilidad, ¿no? Eso es mi comentario modesto que podría decir. Una trazabilidad muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, estuve en una empresa de Panamá hace muy poco, que fue un mes, 2 meses aproximadamente, donde ellos tenían una trazabilidad en base a unos chips que ponían dentro del balón, ¿no? Por decir una forma. Hay otras formas, número de serie, número de barras, código de barras, en fin. Entonces hay muchas formas de poder generar una trazabilidad, ¿no? Pero es todo un proceso y toda una mesa de trabajo que se tiene que hacer entre el sector privado y el sector público para poder llegar a un consenso en donde se pueda hacer la trazabilidad de estos balones, ¿no? Porque existe la informalidad en balones, ¿no? Y también ya tenemos lo que es IoT, ¿no? Internet de las cosas, que podría permitir un mayor control y así reducir la misma, ¿no? Sí, pero también, ir un poco también a ver la posibilidad de mercado en el sentido de que, como te comentaba, en toda la zona costera, la normativa, o mejor dicho, el futuro energético es migrar de combustible, ¿no? Eso es algo claro, todos los que estamos metidos en la industria lo sabemos. Hay empresas privadas que se dedican a comercialización de GLP, pero están viendo otras fuentes, están innovando en otros temas. ¿Por qué? Porque no ahorita, no en el corto plazo, ni tal vez mediano o largo plazo, se ve ya una sustitución. Entonces, hacer unas inversiones en masas de balones, de millones de balones, es inversiones que tienen que verse con un retorno en base a una seguridad, ¿no? Una seguridad de la inversión. Entonces habría que también analizar eso dentro del sector privado, ¿no? Ok, pero si vemos en la política energética al 2050, la prioridad y todavía la persistencia de los hidrocarburos va a estar presente, y lo que hablamos respecto a las energías renovables es la complementariedad, ¿no? Es decir, la demanda cada vez van a estar crecientes y necesitamos diversificar nuestras fuentes de energía, y el objetivo sería más bien proveer a los usuarios finales de un energético que sea versátil, fácil, confiable, para poder garantizar su suministro. Entonces, en ese aspecto, Miguel, ¿qué retos tú crees que va a tener la industria del GLP en los próximos 5 o 10 años? A ver, el principal reto es que, personalmente, en el Perú se va a tener que estratificar o instalar en diferentes sectores. Por ejemplo, los sectores de gran consumo de GLP en el país ya no existen. El consumidor más grande de GLP fue Minera Misquimayo, fue Minera Vale, ¿no? Entonces eso ya migró, y así puedo tener muchos ejemplos. Entonces, pero hay industrias donde deberíamos ver el uso de GLP como complemento. Como tú me dices, vamos a tener que usar muchas formas de energía eólica, energía a través de GNL, ¿no? Gas natural licuefactado. GLP también va a ser un actor importante en el sentido de que es más fácil moverlo. Tenemos ya industria establecida, tenemos sistemas de transporte ya existentes, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? De poner pueblitos pequeños a través de pago por impuestos. ¿Por qué no una minera
que haga una inversión, esas inversiones, tanques de 30.000 con redes dentro de un pueblito, no superan los 2 millones de soles, 3 millones de soles, póngale 4 como máximo, no es mucho, inclusive menos, pero podría ser una forma también de diversificar, de una empresa privada que se asocie con el Estado, que se asocie una distribuidora, y podrían hacer este tipo de proyectos. O como ocurría en algún momento cuando conversamos con un alcalde en el BRAE, ¿tú quieres la tubería de gas? No, es que la tubería pasa cerca, ¿no? Pero si tienes un sistema versátil, como es el del GLP, un anillo que pueda suministrar combustible, porque al final el usuario final quiere pagar lo menos posible y que sea de forma continua el suministro, ¿no? Podría funcionar. Pero aquí hay que hacer una labor muy importante, ¿no? De indicar los beneficios de cada una de las tecnologías disponibles, porque al final, desde mi punto de vista, lo más importante, creo yo, es proveer al usuario final un energético limpio, accesible y confiable, ¿no? Respecto volviendo otra vez a la informalidad, Miguel, ¿qué recomendaciones adicionales darías para que tanto la sociedad lo tome como prioridad su cuidado, al mismo tiempo OSINERMIN o en este caso el MINEM dicte las normas necesarias para poder ir luchando y quitando paulatinamente este aspecto que es marcado en nuestra sociedad? A ver, lo primero para poder combatir la informalidad es el tema de la supervisión, ¿no? Si no estamos acompañados por una buena supervisión, va a seguir la informalidad. Eso sería lo primero que tendría, ¿no? Forzar el tema de la informalidad, capacitar a los supervisores que están inmiscuidos, que están dentro del tema de la supervisión de los actores de GLP, porque muchas veces pasa que es muy pocas las personas que están metidos en la industria GLP. Las personas que conocen de la industria, que se han desarrollado dentro de la industria, son muy, muy pocas. Entonces, hay dentro de los supervisores, capacitar a los supervisores, tener más supervisores y tener mayor presencia de supervisión. Okay. Eso sería un punto. Otro punto importante es tener las reglas claras del juego, en el sentido de que, por ejemplo, hace muy poco nos dimos cuenta con otro empresario también de la empresa Marconsul, amigo mío, que hay empresas que tienen la certificación de tanques, pero a la vez también tienen empresas de servicio. Okay. ¿No? Y eso no se debería dar, porque están siendo juez y parte. Certifico el tanque, pero luego también le hago servicio. ¿Cómo yo sé que el servicio está en buenas condiciones si tú mismo lo estás calificando? Entonces, son cosas que parecen un poco, digamos, minuciosas, un poco complicadas, pero que se deben dar. ¿Por qué? Porque eso siempre ha habido un tema de que se tiene que tener una buena supervisión. Entonces, yo creo que supervisión y reglas claras del juego, ¿no? Para el tema de los servicios, del tema de las certificaciones, el tema de la normativa también, ¿no? Porque a veces también la normativa es debatible. Entonces, hacer un esfuerzo, mesas de trabajo, yo creo que eso podría ayudar mucho al tema de la formalidad y disminuir la informalidad sobre todo, ¿no? Excelente, Miguel. Respecto a CEMAC, quisiera que nos puedas ver, yo sé que tú estás creciendo exponencialmente, tienes inicialmente participación acá en Perú, pero CEMAC ya tiene presencia en Colombia, en Ecuador, en Chile. ¿En qué otros países más están presentes y cuáles son sus principales servicios que ustedes brindan? Sí, bueno, muchas gracias. Quien les habla, me llamo Miguel Salvador, ya me has presentado, pero también soy representante de la empresa CEMAC. Nosotros como CEMAC somos una empresa de servicios que nacimos en el 2013. Ya tenemos casi 13 años en el mercado y que damos servicios. Empezamos con GLP, que fue y es nuestra especialidad, pero también ahora vemos otras industrias como hidrocarburos, gas natural, GNL también. Entonces, un poco hacemos todo el soporte de servicios a la parte comercial. Terminales, estaciones de servicio, consumidores directos, ¿no? Eso es un poco donde nos hemos especializado. Y bueno, y sí, gracias a Dios, hemos tenido un crecimiento muy, muy importante en el Perú y hemos empezado ya hace unos años a abrir operaciones, primero operaciones comerciales y de consultoría, y en segunda instancia ya, Dios mediante, el próximo año empecemos a tener presencia operativa dentro de otros países, ¿no? Hemos empezado con Colombia, está un poco el tema político, por allá está un poco complicado, pero
También estamos viendo muchos temas de consultoría ya, y en Chile ya que estamos queriendo el próximo año ya empezar ya la parte operativa como tal, ¿no? Con algunos contratos. Bueno, esto principalmente es porque el país es, por llamarlos, tenemos potencia en GLP, en toda la tecnología, el uso, la versatilidad que será la misma, ¿no? Y cosa que se está empezando a diversificar o plantear en los otros países, ¿o cuál es la dinámica? Sí, o sea, a ver, yo un poco hace unos meses conversaba con unos ingenieros de que son nuestros clientes, de una empresa grande acá del país, y les decía, ¿no? Que es una empresa que tiene en otros países también estaciones de servicio. Y les decía, el Perú es potencia en la ingeniería en estaciones de servicio. En Latinoamérica, estamos hablando, ¿no? Okay. Igual he viajado a España, he estado un poco en Francia y también, o sea, tampoco es que estemos muy lejos, estamos ahí. Pero a nivel de Sudamérica sí tenemos una gran expertise, tenemos muy buenos profesionales, muy buenos técnicos, tenemos mucha gente que se ha capacitado, ¿no? Sin muy lejos, dentro de la empresa tuvimos la capacitación para un cliente de más de 60, en total fueron 80 personas que pasaron, ingenieros jóvenes que tuvieron una capacitación en normativas. Y me da gusto ahora ver a muchos de ellos en los INERMI, también en otras empresas de servicios del sector, pero me da gusto que se han podido desarrollar. Entonces dentro de SEMAC tratamos de poner un granito de arena para poder difundir el tema de la normativa, el tema de la ingeniería, el tema de innovación, ¿no? Y tal vez para ir finalizando, Miguel, mi pregunta sería, ¿cuál sería el mejor mensaje que le harías a un recién egresado de la especialidad, ya sea de petróleo, petroquímica, para que puedan insertarse a este mercado del GLP? A ver, básicamente que revisen el tema de la normativa, ¿no? Primero revisar el tema de la normativa, que como profesionales este es un podcast o un conversatorio de capítulo de Ingeniería de Petróleo y Gas. Yo soy ingeniero de Petróleo y Gas, nos conocemos con Joseph ya muchos años en la universidad, pero primero que averigüen sobre si les gusta o no les gusta, ¿no? Yo me acuerdo mucho el 2013, cuando salgo yo del lote 10, estaba en la zona de Talara, y me vengo a la empresa Limagas como ingeniero de proyectos. Todo el mundo, amigos míos muy cercanos, me criticaron, ¿no? ¿Cómo es posible que vengas de la producción a envasar balones, ¿no? Pero es una industria personalmente que a mí, en lo personal y en mi empresa, nos ha dado muchísimo. ¿Por qué? Porque no ha habido en el primer momento un desarrollo técnico y sobre todo un tema de seguridad, ¿no? La seguridad es un tema muy importante, es primordial, es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, como tal, igual yo les pediría eso, ¿no? Que vean si les gusta o no les gusta, que revisen, porque uno tiene que trabajar dentro de la rama que ha elegido, que es la energía, porque al final los ingenieros de petróleo y gas somos ingenieros de la energía, ¿no? Así es. A eso tenemos que migrar. Entonces, ver si les gusta o no les gusta, y segundo, buscar oportunidades, ¿no? Yo a veces lo hemos conversado con Luz de la facultad, o con los profesores ahí en la Facultad de Petróleo y Gas de la UNI, donde yo hacía charlas, y afuera de mi charla y a mi charla iban 4, 5, 6 personas, pero yo pedía 8 practicantes, ¿no? Entonces hay oportunidades que tal vez no se le da dentro de nuestra rama, estoy hablando, ¿no? Pero hay otras especialidades que sí están muy metidas. Entonces un poco ver que sí hay posibilidades de trabajo, que sí hay posibilidades de industria, de emprendimientos dentro del sector, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, José. Gracias, esperamos contar otra vez con tu presencia, puedas darnos una charla técnica muy especializada sobre el GLP, y nos vemos en una próxima edición de Hidrocarburos y más. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.